Nuestros objetivos de la clase, definir el concepto de neoplasias, vamos a hablar también de la nomenclatura y de los hallazgos macroscópicos como microscópicos para poder determinar cuáles neoplasias son malignas, tanto macroscópicas como histológicamente, y las neoplasias malignas. Nuestro temario se va a enfocar en la nomenclatura, en las características de las neoplasias, y en la segunda parte de la clase, que va a ser el miércoles, vamos a hablar de epidemiología, de la carcinogénesis y de los signos distintivos del cáncer. ¿Me pueden apagar los micrófonos, por favor? Gracias. Bueno, para comenzar vamos a saber la palabra o el término neoplasia. Neoplasia deriva de la palabra griega neo, que significa nuevo, y plasma, que significa cosa formada. Es decir, que una neoplasia es un crecimiento nuevo o un tejido nuevo que tiene un crecimiento autónomo y que este crecimiento va a escapar de las restricciones normales de la proliferación. Es decir, que este tejido va a continuar creciendo y creciendo a pesar de que no tenga ningún estímulo nuevo. En el lenguaje médico común, una neoplasia se suele denominar tumor. Anteriormente, en siglos pasados, un tumor se consideraba incluso una lesión inflamatoria, un tejido inflamatorio, y a este se le denominaba, esto es un tumor. Pero actualmente tumor es exclusivamente para una neoplasia, ya sea esta benigna o maligna. También tenemos el estudio de las neoplasias, que es la oncología, y esa tiene también su derivación griega de oncos, que significa tumor, y logos, que significa estudio de, es decir, el estudio de los tumores. Y los tumores malignos actualmente tienen una palabra que es la palabra cangrejo, que deriva del latín, y esto es porque aunque los orígenes antiguos de estos tejidos, ¿verdad?, que era algo incierto, derivan del latín cangrejo porque se adhieren a cualquier parte de la que se agarran de una manera obstinada, es decir, que el tejido se encuentra aferrado como lo hace un cangrejo, y de ahí deriva la palabra. Como les mencionaba anteriormente, pues una masa anormal del tejido que tiene un crecimiento que no está coordinado con los de los tejidos normales, es decir, que va a tener un estímulo en un inicio, pero que posteriormente a que el estímulo disminuye, este tejido va a continuar creciendo, proliferando, nutriéndose hasta formar un tumor macroscópicamente. Y una neoplasia es considerada benigna cuando sus características, ya sean macroscópicas o microscópicas, son relativamente inocentes. Más adelante vamos a ir viendo cómo se van a determinar o cómo vamos a poder diferenciar entre una y otra. Y una neoplasia maligna es un tejido que puede invadir y destruir estructuras adyacentes. Es decir, una neoplasia benigna se puede extirpar quirúrgicamente, mientras que una neoplasia maligna no se va a poder extirpar completamente, ya que ésta infiltra diferentes tejidos y puede ocasionar metástasis y que causa la muerte casi en el 100% de los casos. Tenemos aquí dos componentes principales de los tumores, el parénquima y el estroma. Aquí vemos en la imagen el parénquima. Este es un tejido prostático. Aquí vemos cómo se está proliferando el parénquima. En este caso serían estas celulitas de bordes regulares, de núcleos hipercromáticos, que se encuentran formando unas estructuras papilares, que son estas que ustedes ven acá. Son también las que tienen un aspecto digitiforme, en forma de dedos. Estas proyecciones papilares, en este caso, son el parénquima de la neoplasia, mientras que el estroma va a ser todo este tejido eosinófilo que ustedes pueden observar aquí, que corresponden con tejido conectivo y con vasos sanguíneos, que son los que le dan el soporte y que le van a dar nutrición a la neoplasia. Tenemos entonces un parénquima y un estroma, y el estroma es el que les va a dar prácticamente la nomenclatura a diferentes tumores. Aquí vemos a continuación también que las neoplasias benignas van a tener diferentes sufijos, es decir, que a las neoplasias se les va a agregar el sufijo oma a la célula original. Ya vamos a ir viendo más adelante en un cuadrito diferentes
exceptos. Tenemos que los tumores de células mesenquimatosas van a seguir esta regla, es decir, tenemos neoplasias que se originan del tejido fibroblástico y su sufijo, es decir, su neoplasia benigna, en este caso va a ser un fibroma. Las neoplasias que se derivan del tejido condroblástico, es decir, del tejido cartilaginoso como tal, se les denomina condromas, que se originan de las células condroblásticas. Las neoplasias de tipo osteoides o del tejido óseo, que son benignas y que derivan de los osteoblastos, se les denomina osteomas. Y hay algo que vamos a ver más adelante también, es la nomenclatura de las neoplasias epiteliales, ya que esas neoplasias van a tener una nomenclatura mucho más compleja porque van a tener nombres dependiendo de su arquitectura microscópica o de su patrón de crecimiento o del nombre de la célula de origen que ésta les dé. Aquí en la imagen vamos a observar una neoplasia benigna de músculo liso. Ven acá cómo las células se están disponiendo en un patrón estoriforme. Vamos a activar aquí el puntero. Aquí está. Vemos aquí cómo la neoplasia se está disponiendo en haces. Estas son células de citoplasma amplio. Todo lo que ustedes ven eosinófilo es el citoplasma y luego ven los núcleos. Como pueden ver, los núcleos son regulares, son ovalados, son un poco fusiformes y están formando estos tractos. Esto se les denomina también un crecimiento en fascículos o patrón estoriforme. Esta es una neoplasia benigna de músculo liso. Entonces a esta neoplasia le vamos a agregar el sufijo oma y se va a denominar leiomioma. Ahora vamos a continuar con las neoplasias epiteliales benignas. Tenemos que una neoplasia epitelial benigna que va a formar un patrón glandular va a denominarse adenoma, pero también tenemos a neoplasias benignas que se originan de una glándula y que aunque esas no tengan un crecimiento glandular, siempre se va a denominar adenoma. Aquí en la imagen podemos ver un papiloma. Este es otro de los términos que vamos a ver a continuación, que es una neoplasia igual epitelial benigna que va a producir proyecciones microscópicas y macroscópicamente visibles. Aquí vemos que este es un nodulito, pero tiene diferentes proyecciones irregulares. Aquí vemos cómo salen unos nódulos blanquecinos pequeños. Este es un papiloma de la piel. Y aquí en el corte histológico vemos cómo es el epitelio escamoso estratificado, no queratinizado, porque el histológico es un papiloma de esófago. Entonces vemos estas proyecciones papilares que se encuentran acá. Y para poder determinar que es un papiloma tenemos que ver vasos centrales o un tallo central vascular para poderlo considerar como un papiloma. Y como ustedes pueden observar, no se está infiltrando, no tiene atipias, no hay mitosis. Entonces esta es una neoplasia benigna que se denomina papiloma. Y estos papilomas generalmente van a formar esas estructuras verruciformes o en formas papilares para poder darle ese término. Los tumores benignos que van a formar unas masas quísticas, como por ejemplo los que se forman en los ovarios, se les van a denominar cistadenomas. A continuación vamos a ir viendo un ejemplo de las imágenes de cada uno de estos. Vemos también que algunos tumores van a tener un patrón papilar y que va a sobresalir de los espacios quísticos. Y a estos se les van a denominar cistadenomas papilares. Y aquí tenemos los ejemplos. Aquí tenemos un adenoma de la ampolla de Vater. Como les mencionaba, un adenoma es una neoplasia benigna que va a formar glándulas. Aquí vemos estas estructuras glandulares que se encuentran formando. Aquí tenemos otra. Aquí está otra glandulita. Entonces, sí, y aquí tenemos la displasia, ¿verdad? Ven los núcleos un poco fusocelulares, alargaditos, cuando en realidad tendrían que ser así, redonditos y pequeñitos. Entonces tiene displasia de bajo grado y forma glándulas. Entonces este es un adenoma de la ampolla de Vater. Y aquí tenemos el otro ejemplo que les mencionaba, que hay diferentes glándulas, por ejemplo la glándula suprarrenal, que puede formar neoplasias benignas. Aquí vemos que tiene leves atipias. Este es un adenoma
de la glándula suprarrenal, pero no está formando estructuras glandulares como tal, sino que es un crecimiento sólido. Entonces, todas las glándulas, ya sea la glándula tiroides, las glándulas suprarrenales, la hipófisis, cualquier glándula del cuerpo que forme una neoplasia benigna, se va a denominar adenoma, y también diferentes neoplasias que formen glándulas se van a denominar adenomas como tal. Y aquí en la siguiente imagen vemos macroscópicamente, este es un tumor de ovario. Ven que es una estructura redonda, lisa. Aquí pueden verle vasitos, es decir, que se está nutriendo la neoplasia. Y este es un cistoadenoma benigno de ovario. Aquí vemos histológicamente el corte. Van a ver que son células cúbicas de atipias leves, tienen hipercromatismo, es decir, el núcleo es más moradito, un morado intenso. Y aquí tenemos el estroma y no se está infiltrando. Entonces esta es una neoplasia benigna, un cistoadenoma seroso de ovario. Y aquí tenemos otro ejemplo del que les mencionaba, que son los cistoadenomas serosos papilares. Aquí pueden ver el ovario, este está abierto. Aquí vemos una cavidad, aquí tenemos otra cavidad. Y aquí vemos unas irregularidades de color blanquecino que forman pequeños nódulos y que son a los cortes son sólidos. Histológicamente lo que vamos a observar son papilas. Estas están volando, por eso se ven aquí separadas. Pero si lo vemos así, como que si estuviéramos viéndolo en 3D, lo estamos viendo desde abajo. Y estas son papilitas. Y aquí vemos el reborde de la neoplasia siempre que no se está metiendo. Es decir, es una neoplasia benigna con proyecciones papilares. Un cistoadenoma seroso papilar benigno de ovario. Ahora vamos a comenzar a hablar también de diferentes lesiones que se dan en las cavidades del cuerpo. Tenemos las neoplasias benignas y malignas que pueden producir proyecciones tanto macroscópicamente visibles en las superficies de la mucosa. Oigan, exclusivamente proyecciones sobre la mucosa y que se proyectan ya sea a la luz gástrica, a la luz esofágica, a la luz del colon. Es decir, tiene que ser un órgano hueco en el que se proyecte una lesión de aspecto polipoide o nodular, como la que vemos aquí en la imagen. Este es un tejido colónico. El tejido de colon está constituido por 3 capas: la mucosa, la capa muscular, y aquí afuera pueden ver un fragmentito de la serosa, que es donde se encuentran vasos sanguíneos. Y aquí pueden observar una estructura nodular o polipoide que está protruyendo hacia la luz del colon. Aquí vemos algunas glandulitas ectásicas, y si pudiéramos acercarnos un poquito más, pues veríamos los focos de displasia que tiene esta neoplasia para considerarse una neoplasia benigna y de tipo polipoide. Entonces en este caso tenemos un adenoma de colon, pero histológicamente pues nosotros también los conocemos como pólipos cuando el ultrasonografista o el de radiología nos reporta una neoplasia. Y una excepción es que a las neoplasias malignas como tal no las vamos a denominar pólipos, sino que en este caso serían cánceres o carcinomas de tipo polipoideo. Y ahora vamos a comenzar a hablar de las neoplasias malignas. Sabemos que aunque los epitelios del cuerpo derivan de las 3 capas germinales, es decir, del endodermo, del mesodermo, del ectodermo, las neoplasias malignas que se originan en células epiteliales se les va a conocer como carcinomas, independientemente del tejido de origen. Aquí en la imagen podemos observar una neoplasia maligna de músculo liso. Aquí pueden observar que este área eosinófila corresponde al citoplasma de las células y estas están conformando en haces. Pero a diferencia de la neoplasia de músculo liso que vimos hace un momento, esta tiene unos núcleos más grandes, más hipercromáticos. Aquí pueden observar que se ven unos bordes irregulares. Aquí vemos otra más grande y aquí vemos otras que hasta tienen 3 núcleos y están bien moraditos, es decir, están bien hipercromáticos. Aquí tenemos otras más grandes. Entonces todas estas células están pleomórficas, están atípicas
y también se observan algunos focos de células apoptóticas, que son estas más moraditas y pequeñitas que ven acá, y también hay algunas mitosis. Entonces, estas son características de una neoplasia maligna. En este caso tenemos un leiomiosarcoma, y aquí vemos la definición, que los tumores malignos que derivan del tejido mesenquimatoso, ya sea sólido, se le denominan sarcomas. Tenemos ejemplos, una neoplasia que se origina de las células fibroblásticas, pero que es maligna. Entonces, como anteriormente teníamos que a los fibromas, que eran neoplasias benignas, se les denominaba el término oma, en este caso se les agrega el sufijo sarcoma. Entonces, una neoplasia maligna del tejido fibroblástico sería un fibrosarcoma, y una neoplasia derivada del tejido adiposo sería un liposarcoma. Igual si tenemos una neoplasia de origen cartilaginoso, en este caso sería un condrosarcoma, y así sucesivamente cada uno de los tejidos. Y el mesodermo puede tener un origen de carcinoma de células epiteliales, de células mesenquimatosas, y los tumores hematolinfoides, es decir, las leucemias y los linfomas. En este caso, este va a ser una excepción, que esta neoplasia tiene el sufijo oma, pero siempre de los siempre, los linfomas van a ser neoplasias malignas. Tenemos también que las neoplasias de origen en las células epiteliales, que se denominan carcinomas, se van a clasificar todavía más. Sé que esto es un poquito confuso, pero al ir estudiándolo, al ir repasando los cuadros, pues ustedes van a ir identificándose un poquito más con cada uno de estos. Si tenemos que una neoplasia va a presentar un patrón microscópico de crecimiento glandular, se denomina adenocarcinomas. Así como anteriormente les mencioné que las neoplasias benignas que formaban glándulas se denominaban adenomas, en este caso las neoplasias malignas se van a denominar adenocarcinomas. Mientras que las células que producen, las neoplasias, perdón, que producen células escamosas, se van a denominar carcinomas de células escamosos o carcinomas epidermoides. También tenemos que cuando un cáncer se compone de células indiferenciadas, dependiendo de un origen tisular, es decir, que hay una célula, pero que no se reconoce histológicamente de dónde deriva, es decir, tenemos una neoplasia de tiroides, pero que no reconocemos una célula de un folículo tiroideo como tal, entonces en este caso se van a denominar neoplasias indiferenciadas o pobremente diferenciadas. Vamos a ver a continuación un ejemplo de cada uno de estos para que entiendan un poco mejor. Acá tenemos que también existen de forma divergente diferentes neoplasias que pueden tener más de un componente de las células germinales. Tenemos que estas se pueden originar ya sea de una única capa germinal o de más de una capa de células germinales. En esta imagen tenemos uno de los ejemplos, que es un tumor de la glándula parótida, que va a tener un componente epitelial y un componente mesenquimal. El componente epitelial lo van a dar estas pequeñas estructuras glandulares que ven acá. Aquí pueden ver otro foquito, aquí tenemos otros. Todas estas glandulitas son el componente epitelial de la neoplasia. Todos estos foquitos pequeñitos. Aquí tenemos otro, aquí vemos otro. Mientras que el componente mesenquimatoso, en este caso, está dado por dos fragmentos. Este material eosinófilo, que es un poco más pálido o casi que es morado lila, es un componente comatoso, es decir, un componente de cartílago. Mientras que este componente más eosinofílico es un componente osteoide. Entonces vemos que la neoplasia tiene un componente epitelial, que son esos ductos, y tiene el componente mesenquimatoso, que son la formación de cartílago y hueso. Entonces a este tumor se le conoce como tumor mixto de glándula parótida o adenoma pleomorfo. Pero también podemos tener tumores mixtos en otros órganos, como por ejemplo en el ovario o en el testículo. Tenemos, ay, ¿me pueden poner los micrófonos en silencio, por favor? Aquí tenemos un tumor de ovario. Este es un fragmento de ovario
está abierto. Pueden observar la pared o la cápsula del ovario. Y a los cortes lo que vamos a ver es una neoplasia que está constituida por un material untuoso que histológicamente lo que vamos a ver es tejido adiposo. Vemos aquí un fragmento que parece piel, e incluso tiene hasta pelos. Y aquí vemos unos fragmentos de dientes. Es decir, que esta neoplasia está constituida por las 3 capas germinales, por el ectodermo, endodermo y por mesodermo. Aquí vemos unos fragmentos histológicamente. Vemos aquí que hay un fragmento de epitelio cilíndrico, ciliado, que corresponde con epitelio respiratorio. Aquí lo vemos a mayor aumento. Aquí vemos las células caliciformes que se encuentran revistiendo aquí la cavidad. Aquí hay inflamación crónica. Vemos también que puede haber un componente cartilaginoso, que es este material eosinófilo, un poco basófilo. Y aquí vemos el fragmento de piel, que es lo que corresponde con los pelos que veíamos macroscópicamente. Vemos aquí el epitelio estratificado y la queratinización de este. Estas neoplasias, que se denominan teratomas, se pueden encontrar teratomas benignos y teratomas malignos. Los teratomas benignos se caracterizan por tener epitelios maduros, mientras que los teratomas malignos van a tener componentes inmaduros y también van a tener tejidos cerebral incluido, entonces eso los va a diferenciar. Tenemos que existen nombres específicos, así como terminología confusa, como ya lo vimos anteriormente. Y como les mencionaba, que hay exceptos. Tenemos linfomas, mesoteliomas, melanomas y seminomas, que aunque terminan con el sufijo oma, van a ser siempre neoplasias malignas. Aquí tenemos también otra definición, que es un amartoma. Un amartoma es una masa desorganizada del tejido que es propio de ese sitio, pero que anteriormente era considerada como solo una malformación, pero que ahora solo se considera como una masa desorganizada, y esta puede deberse a aberraciones cromosómicas o a mutaciones somáticas. Los amartomas, pues generalmente, como pueden observar acá, se pueden encontrar en diferentes órganos. Aquí vemos el vaso. Aquí vemos una lesión nodular bien delimitada y que al verlo histológicamente lo que vamos a encontrar son vasos y tejido esplénico de forma desorganizada. Es decir, esto no es una neoplasia, simplemente es una desorganización del tejido. Podemos encontrar amartomas pulmonares, podemos encontrar también amartomas renales, podemos encontrar amartomas esplénicos y también en hígado. Hay diferentes órganos. Y la palabra coristoma, un coristoma pues es un tejido o restos de tejido ectópico que se van a encontrar en un órgano diferente al que debería de encontrarse. Es decir, podemos encontrar tejido pancreático benigno, un nodulito de tejido pancreático en estómago, o lo podemos encontrar en el intestino grueso, en el intestino delgado, pero esto no lo hace maligno, simplemente es un foquito de tejido que migró hacia otro órgano. Entonces a eso se le denomina coristoma. También podemos encontrar glándula suprarrenal o un fragmento de glándula suprarrenal bajo la cápsula renal, pero esto tampoco lo hace maligno. Entonces hay que saber diferenciar entre un amartoma y un coristoma. Recapitulando, un amartoma va a ser una masa de tejido desorganizada del mismo tejido dentro del mismo órgano, mientras que el coristoma va a ser tejido normal, pero que se va a encontrar en un órgano adyacente. Y aquí en este cuadro tenemos la nomenclatura de diferentes tumores. Vemos el tejido de origen y el nombre como tal, ya sean estas neoplasias benignas o malignas. Tenemos que las neoplasias pueden derivarse ya sea del tejido conjuntivo, del endotelio, las células relacionadas, de la sangre, de músculo, de piel y de todos los órganos. Vamos a ver algunos ejemplos. Tenemos neoplasias que se originan del tejido fibroblástico. Benignos se van a denominar fibromas, malignos se van a denominar fibrosarcomas. Neoplasias derivadas del tejido adiposo se van a denominar lipomas y malignos liposarcomas.
Neoplasia del tejido cartilaginoso son los condromas y las malignas son condrosarcomas. Del endotelio y de las células relacionadas tenemos vasos sanguíneos que van a denominarse hemangiomas a las neoplasias benignas y angiosarcomas a las neoplasias malignas. De los vasos linfáticos, linfangiomas y linfangiosarcomas a los malignos. En un septo tenemos al mesotelio. El mesotelio siempre va a tener neoplasias malignas que se denominan mesoteliomas. Al igual que en el tejido linfoide, vamos a encontrar los linfomas que aunque terminan en omas, siempre van a ser malignas, y las neoplasias del tejido hematopoyético, como las leucemias, siempre van a ser malignas. Tenemos del músculo liso los leiomiomas que ya vimos anteriormente y el leiomiosarcoma, que es la contraparte maligna. Del músculo estriado, el rhabdomioma y el rhabdomiosarcoma maligno. En la piel tenemos el papiloma escamoso benigno y el carcinoma epidermoide o carcinoma de células escamosas, que es la neoplasia maligna. Del tejido melanocítico, los nevos, que son neoplasias benignas, y el melanoma, su contraparte maligna. En pulmón tenemos los adenocarcinomas bronquiales o adenomas bronquiales y el carcinoma broncogénico como maligno. En el riñón, adenoma tubular y carcinoma de células renales, su contraparte maligna. Y otra excepción, aquí abajo podemos observar, en el testículo, el seminoma, aunque termine en oma, es una neoplasia maligna. Y así consecutivamente en diferentes órganos pues van a tener siempre su nombre y su contraparte, pero hay que aprenderse, ojo, los exceptos de los omas. Ahora vamos a continuar con las tres características fundamentales de los tumores benignos y de los tumores malignos. Estos van a tener tres características. La primera es la diferenciación y la anaplasia, es decir, qué tan parecida es la neoplasia a su célula de origen. La invasión local, que es el segundo punto, y las metástasis. Estos son las tres características fundamentales de todos los tumores. Y aquí tenemos una pregunta: ¿qué hay del crecimiento? Con un crecimiento generalmente se considera que una neoplasia maligna es la que crece rápido. Ese es el concepto que uno tiene. Pero en realidad hay neoplasias malignas que crecen lentamente. Y entonces no por eso el crecimiento nos va a poder permitir discernir entre una neoplasia benigna y maligna. Por eso tenemos siempre estas tres características fundamentales para poder determinarlos. Y los vamos a ir desarrollando uno a uno a continuación. Vamos a hablar primero de la diferenciación. La diferenciación, como les mencionaba, se refiere a que tanto una neoplasia recuerda o se parece a la célula que le dio origen a la neoplasia, mientras que la anaplasia va a ser la pérdida de diferenciación, es decir, que tendríamos una célula que no nos recuerda a ningún tejido normal. Entonces, aunque la diferenciación no siempre puede ser un parámetro para establecer benignidad y malignidad, porque ya vamos a ver a continuación que hay neoplasias benignas que pueden similar inclusive un tejido normal. Y los tumores que están compuestos por células indiferenciadas son las que se denominan anaplasia. Y cuando tenemos un tejido anaplásico, entonces ahí sí podemos estar seguros de que ese es un tejido maligno, es decir, un tumor maligno como tal. Aquí vamos a ver que los tumores bien diferenciados están compuestos por células que se asemejan a las células normales maduras del tejido que les dio origen. Aquí tenemos tejido cartilaginoso. Este es tejido cartilaginoso normal. Aquí vemos los condrocitos, que son estas rueditas pequeñitas que ven acá. Los condrocitos bien redonditos, sus núcleos regulares y su amplio citoplasma. Aquí tenemos en la imagen B una neoplasia benigna, es decir, un condroma. Aquí podemos observar que pues, nos recuerda a un condrocito. Son neoplasias bien diferenciadas. Aquí vemos que están proliferando, aquí vemos uno más cerca del otro. Y tienen unas leves atipias nucleares, unas pequeñas irregularidades,
Entonces, esta simplemente es una neoplasia benigna. Pero aquí tenemos a la contraparte, que es un condrosarcoma. Aquí podemos observar que ya pues no se parece mucho al tejido maduro normal, sino que los condrocitos tienen atípicas bien marcadas. Aquí vemos una que hasta tiene unos nucleolos prominentes, aquí vemos una que parece una mitosis, aquí vemos otras células bastante atípicas. Entonces esta ya es una neoplasia maligna. Si ya tuviéramos una neoplasia que no nos recordara para nada al tejido cartilaginoso como tal, entonces en este caso, se denominaría una neoplasia indiferenciada. Pero entonces tenemos neoplasia benigna, tejido maduro benigno, una neoplasia benigna y una neoplasia maligna como tal. Y los tumores que son pobremente diferenciados o indiferenciados van a tener células no especializadas o primitivas, es decir, que generalmente las neoplasias benignas pueden producir todavía hormonas que producirían normalmente, pero una neoplasia que tiene células no especializadas o primitivas, pues estas ya no van a poder producir sus hormonas normales. Por ponerles un ejemplo, si tenemos un tejido hepático con una neoplasia benigna, esta va a poder seguir produciendo bilis, pero una neoplasia maligna ya no va a producir bilis, sino que va a elevar diferentes hormonas como la alfa-fetoproteína, que ya no va a presentarse en un tejido hepático normal. Y aquí tenemos una imagen para poder recapitular cómo son las clases de diferenciación de una neoplasia. Esta es una neoplasia general del tejido de células escamosas. Aquí vemos el tejido escamoso con una neoplasia maligna bien diferenciada. Está bien diferenciada porque nos recuerda al epitelio escamoso normal, solo que en este caso pues, vemos que tiene irregularidades, núcleos hipercromáticos, un leve pleomorfismo, aquí vemos una célula nucleada. Y algo bien importante que yo les decía, que las células con una neoplasia bien diferenciada todavía va a producir sustancias que normalmente produciría, en este caso la queratina. La queratina que vemos acá, estos nódulos eosinófilos o basalitos que ven, es la queratina. Doctora, ¿Verdad? disculpe, le interrumpe, no sé si soy la única, pero casi no se le escucha nada de lo que está explicando. Sí, doctora, no se le entiende. Casi no se escucha como aire o no sé. Se escucha mal, permítanme. ¿Y ahora? Ahora sí, doctora. Ya ahora se escucha bien, doctora. Ahora sí, doctora, gracias. Bueno, vaya, entonces le voy a volver a repetir por si no me escucharon bien. Tenemos una neoplasia de epitelio escamoso. Esta es una neoplasia escamosa bien diferenciada. Aquí vemos que se encuentra una leve atipia a nivel de los núcleos, están hipercromáticos, vemos algunas irregularidades, vemos algunas binucleadas. Y como les mencionaba anteriormente, que el tejido con una neoplasia bien diferenciada va a producir todavía sustancias que normalmente produciría un tejido normal. Y en este caso tenemos la queratina, que son estos nódulos eosinófilos que se encuentran en el centro del epitelio escamoso, que es la queratina. Y algo más para poder diferenciar el tejido escamoso son los desmosomas, que son estos como espacios o puentes que se ven entre célula y célula. Son unos caminitos blanquecinos que pueden observar. Esos son los desmosomas. Entonces, la queratina y los desmosomas nos permiten diferenciar una neoplasia de células escamosas bien diferenciada. Ahora vamos a la siguiente imagen, que es siempre una neoplasia, pero en este caso es una moderadamente diferenciada. ¿Por qué? Porque si pueden ver, los núcleos son más grandes, son más pleomórficos, tienen nucleolos y los desmosomas casi que no se ven. Aquí tenemos uno y aquí tenemos otro, casi no se pueden observar los desmosomas y no están esos nódulos de queratina. Solo vemos aquí unos pequeños fragmentos de un material eosinófilo que se considera como queratinización intracelular o disqueratinocitos, que son estos que ven acá. Entonces, en este caso, una neoplasia moderadamente diferenciada porque apenas que nos recuerda un tejido normal. Mientras que en esta otra imagen vemos unas
de entrada se ve esta gran célula gigante con un núcleo irregular, lo ven acá que parece esto una pirámide, moradito intenso que es la hipercromasia, y vemos otras células pequeñas que no nos recuerdan a nada. Si pueden comparar con la primera imagen, pues no se parece casi, y tiene marcada desmoplasia, que es todo este material que se ve un poco más morado lila. Entonces en este caso es una neoplasia poco diferenciada y que no está produciendo queratina. Ahora, continuando siempre con las características de las neoplasias benignas y malignas, tenemos a las células anaplásicas. La anaplasia generalmente es como la pérdida de diferenciación completa de una célula. Y para esto aquí podemos observar una imagen, pero las células anaplásicas van a tener también ciertas características: el pleomorfismo, las anormalidades nucleares, células tumorales gigantes, mitosis atípicas y la pérdida de la polaridad. Esta imagen corresponde a un rhabdomyosarcoma, es decir, a una neoplasia maligna originada del músculo estriado. Aquí vemos esta célula, como les mencionaba, el pleomorfismo. El pleomorfismo es la forma y el tamaño irregular que tiene la célula. En este caso, pues las células están marcadamente pleomórficas. Vemos esta un poco redondeada, digámoslo. Vemos esta ovalada. Vemos esta que parece fusiforme. Vemos otra bien colochita. O sea, todas están totalmente diferentes. Entonces, ese es el pleomorfismo. Las anormalidades nucleares también pueden tener un pleomorfismo nuclear. Vemos irregularidades, esta está alargada, este está redondo, esta está enorme, esta tiene hasta como 4 núcleos, tienen núcleos prominentes. Entonces esos son el pleomorfismo nuclear. Y pues las células tumorales gigantes, que son todas estas, las mitosis atípicas, que aquí casi que no se observan, y también la pérdida de polaridad. Es decir, que las células no se están disponiendo en ningún patrón, no están en forma lineal, no están formando glándulas, no están formando nidos, entonces están dispersas, están totalmente desordenadas. Esa es la pérdida de polaridad en la célula. Y como les mencionaba anteriormente, pues las células anaplásicas no van a tener actividades funcionales especializadas, es decir, no van a estar formando ninguna hormona o ninguna sustancia que normalmente produciría, simplemente va a elevar factores como por ejemplo el factor de crecimiento que se puede elevar en los tumores de pulmón, o la alfa-fetoproteína que se puede elevar en tumores de ovario, que se puede elevar también en los tumores hepáticos. Entonces así cada una de las neoplasias va a tener diferentes funciones si se convierten en un tumor anaplásico. Y aquí siempre para demostrarles, aquí tenemos una mitosis, que también esta es una mitosis tripolar, es decir, tiene 3 puntitas. Esta es una mitosis anormal, solo para ejemplificarles siempre con respecto a la anaplasia, porque si pueden ver, no nos recuerda a ningún tejido del cuerpo normal. Simplemente vemos células irregulares, de núcleos hipercromáticos o mitosis anormales. Este es un tejido anaplásico. Ahora vamos a hablar un poco de las displasias. Displasia se refiere a la proliferación desordenada, que es la pérdida de la uniformidad de las células individuales y en su orientación arquitectural. Ya les voy a poner unos ejemplos de la displasia. Cuando los cambios son severos y que involucran el espesor completo del epitelio, entonces se considera un carcinoma in situ. Les voy a poner unas imágenes más de cerca porque aquí no se pueden observar muy bien, pero vamos a hablar del epitelio escamoso, que es como lo más fácil para hablar de la displasia. Aquí tenemos el útero y vamos a hablar prácticamente ahorita del cuello uterino y de las displasias a nivel del cuello uterino. Tenemos el epitelio del cuello uterino, que está constituido por diferentes etapas de las células. Tenemos las células superficiales, células intermedias, células parabasales, que son estas de núcleos más redondos, y el epitelio basal como tal, y aquí tenemos el estroma. Entonces, cuando nosotros tenemos una displasia, es decir, que hay un cambio leve a nivel de los núcleos y de la disposición de estas células, las lesiones intraepiteliales escamosas de bajo grado
son las que van a tener irregularidades nucleares a nivel del estrato basal o al nivel del estrato intermedio. Como lo pueden observar acá, aquí se ven unas leves irregularidades de los núcleos en el estrato casi que basal e intermedio, pero no más allá. Las células del estrato superficial se ven normales. Mientras que las neoplasias de alto grado, lesiones intraepiteliales escamosas de alto grado, van a tener una lesión que va desde el estrato basal hasta el tercio medio y algunas células superficiales. Y para diferenciarlos de una neoplasia maligna como tal o un cáncer, tenemos que esta neoplasia o esta displasia en este caso va a pasar o atravesar la barrera de la membrana basal y va a infiltrarse hacia el estroma. Entonces en este caso ya tenemos que la displasia estaba desde el estrato basal hasta el estrato superficial y que invadió y atravesó la membrana basal. Entonces en este caso ya tenemos un carcinoma invasivo. Si solo tuviéramos la displasia como tal y que no hubiera atravesado aquí la membranita, entonces lo podríamos considerar como un carcinoma in situ todavía. Y aquí pues siempre para ejemplificarle, pero estos son ya cortes histológicos, podemos ver el epitelio escamoso, el epitelio superficial, intermedio, parabasal y basal, y aquí vemos que hay algunos focos de células atípicas, pero pueden ser también por cambios virales, porque también el condiloma plano nos puede dar enucleaciones e irregularidades a nivel de las células. Aquí vemos, perdón, el epitelio basal intermedio que se encuentra con una displasia, ven los núcleos irregulares, se pueden observar algunas mitosis, aquí vemos otra mitosis. Entonces las mitosis no deberían de encontrarse en el tercio medio. Si nosotros vamos a encontrar mitosis y que las podemos considerar normales, simplemente se van a encontrar en el estrato basal, que es el que se está proliferando continuamente. En el resto del tejido no tendríamos que encontrar mitosis, entonces en este caso tendríamos una displasia moderada. Y aquí tenemos una displasia severa. Aquí vemos las irregularidades que van desde el estrato basal al estrato intermedio y aquí al superficial, aunque se ve leve. Y aquí tenemos ya considerarlo un carcinoma in situ, ya que ven que la atipia, la displasia, es desde la parte basal hasta la parte superficial, pero no atraviesa la membrana basal, así como lo vimos en el dibujito. Entonces, en este caso tenemos un carcinoma in situ como tal. Ahora vamos a hablar del crecimiento y de los cánceres, que se van a asociar con una infiltración y con invasión y destrucción progresiva del tejido adyacente, mientras que tenemos que los tumores benignos van a crecer como masas cohesivas y expansivas y que van a permanecer localizadas. Vamos a ver a continuación también macroscópicamente cómo poderlos distinguir. Y ojo con esto, la presencia de una cápsula fibrosa es usual en algunos tumores benignos, pero la ausencia de esta cápsula no implica que una neoplasia sea maligna, porque hay exceptos también, ya que los tumores pues no leen el libro, entonces vamos a encontrar neoplasias benignas que no van a tener cápsula. Aquí tenemos los dos cortes corresponden a tejido mamario. Aquí tenemos una lesión nodular bien delimitada, de bordes definidos. Aquí vemos que es un poco homogénea con unos bordecitos blanquecinos y el resto corresponde a tejido mamario y tejido adiposo. Vean aquí los bordecitos que son bien regulares, ¿verdad? Mientras que aquí tenemos la contraparte de tejido mamario con una lesión blanquecina de bordes casi que espiculares o en forma de estrellita, como ven acá. No tiene ninguna cápsula ni nada, simplemente es una lesión así que se ve infiltrativa. Entonces en la primera imagen tenemos un fibroadenoma mamario, es una lesión benigna bien delimitada de bordes regulares, mientras que aquí tenemos a un carcinoma canalicular infiltrante de mama que tiene bordes espiculados o forma de estrella, que es lo que caracteriza a las neoplasias malignas. Y pues generalmente las neoplasias benignas son de tamaños más pequeños que las malignas, que pueden alcanzar
tamaños bastante dimensionales. Histológicamente aquí los podemos diferenciar también. Aquí vemos el tejido mamario, tenemos un fibroadenoma que es el que vimos macroscópicamente, y aquí vemos un fragmento más eosinófilo, o sea más rosadito intenso, que corresponde con una semicápsula que se está formando, que las mismas células del estroma, es decir, los fibroblastos y la matriz extracelular son los que la van a formar. Y esto es lo que considera una neoplasia benigna. Aquí vemos la proliferación de los ductitos mamarios y aquí tenemos el estroma. Estos puntitos son el infiltrado inflamatorio. Entonces esta es una neoplasia benigna, un fibroadenoma encapsulado, bien delimitado, o una pseudocápsula, que es esta que ven ustedes acá. Mientras que aquí tenemos el tejido mamario con una neoplasia maligna invasiva que pues está infiltrándose al tejido adiposo adyacente, y ven que se encuentra metiéndose prácticamente, que en todo el tejido no hay ninguna cápsula que lo rodea ni que lo delimita. Aunque como les mencionaba anteriormente, pues no todas las neoplasias benignas van a tener cápsula. Como por ejemplo podemos tener algunas neoplasias de glándula suprarrenal que no va a tener una glándula como tal, o también algunas neoplasias como por ejemplo un adenoma, que sí puede tener una capsulita bien delimitada, pero no todos los tumores van a tener una cápsula y no por eso va a dejar de ser una neoplasia benigna. Y aquí pues tenemos siempre para ejemplificar una neoplasia benigna y maligna, pero en este caso va a ser del músculo del tejido uterino, es decir, del miometrio. Tenemos que las neoplasias, como estábamos viendo anteriormente, las benignas van a tener bordes regulares, bien delimitados, y el leiomioma es una de las neoplasias benignas que no tienen cápsula. Y eso no lo hace ser maligno, simplemente no tiene cápsula, pero es una neoplasia bien delimitada. Aquí vemos histológicamente que se constituye por células fusiformes, de amplio citoplasma eosinófilo, que es todo esto que ven acá, los núcleos alargados y que se disponen en un patrón estoriforme o fusiocelular. Y las neoplasias benignas van a ser más pequeñas, bien delimitadas, de crecimiento lento, y que no van a producir metástasis y que no van a infiltrar. Y aquí vemos la contraparte, una neoplasia maligna, un leiomiosarcoma de bordes infiltrantes, aquí lo pueden ver, tampoco forma cápsula, y se puede observar aquí que es de mucho mayor tamaño que el leiomioma. Tienen un crecimiento más rápido, generalmente presentan hemorragia y necrosis. Estos van a presentar infiltración local o pueden también presentar metástasis, que es una característica de las neoplasias malignas. Y aquí vemos histológicamente que pues es poco diferenciado, ¿verdad? Si vemos aquí, comparamos a las células benignas células benignas fusocelulares del leiomioma, no se parecen casi que en nada con las del leiomiosarcoma. Ahora vamos a hablar de las metástasis. Las metástasis que derivan del griego desplazamiento, y es una migración de las células malignas que van desde un lugar a otro y que no es continuo, es decir, que no van a migrar hacia un órgano adyacente como tal, sino que van a ir y van a invadir diferentes órganos en sitios distantes. Aquí vamos a ver también que el tamaño y la anaplasia no son determinantes de un tumor, es decir, que tumores o neoplasias que son de un tamaño pequeño pueden presentar metástasis, y que aunque todos los cánceres pueden metastatizar, hay algunos que no van a hacerlo con mayor frecuencia. Por ejemplo, tenemos cánceres que son tamaño muy grande, que pueden medir 40, 50 centímetros, como por ejemplo los tumores de ovario, que son los que más crecen, que estos casi que no van a metastatizar y no por eso lo dejan de ser una neoplasia bastante agresiva. Y por ejemplo las neoplasias del sistema nervioso central es raro que produzcan metástasis. Estos generalmente van a tener agresión, pero en el sitio local, ya que como el cráneo no es un lugar expansivo,
Entonces la neoplasia va comprimiendo todas las estructuras y eso es lo que vuelve letal para el paciente. Mientras que las neoplasias, por ejemplo, los vasos celulares, que son neoplasias malignas de la piel, estos generalmente no metastatizan. Entonces siempre van a haber excepciones para todos los tumores. Y aquí tenemos un tejido hepático. Esta es una imagen de un tejido hepático con múltiples lesiones nodulares, irregulares, blanquecinas o blanco-amarillentas, algunas de un tono más rosadoso o más rosadito, ¿verdad? Estas lesiones corresponden con una metástasis de un carcinoma a hígado, que generalmente, ya que el torrent, ya vamos a ver más adelante lo de las metástasis, pero que en uno de los órganos principales a los que se da las metástasis son a pulmón y a hígado. Y aquí tenemos otro ejemplo de una carcinomatosis peritoneal, este es del mesenterio y que vamos a ver un fragmento de un asa intestinal, de un intestino delgado, y aquí vemos estos nódulos más blanquecinos o un poco amarillentos que corresponden con una metástasis de un carcinoma de ovario. Y aquí tenemos también una lesión a nivel de los cuerpos vertebrales. Esta es una metástasis pigmentada de un melanoma. Estos son los cuerpos vertebrales y aquí vemos estos nódulos pigmentados negros que corresponden con la metástasis de un melanoma. Y ya casi para ir finalizando, pues vamos a ir a hablar de las vías de diseminación. Las vías de diseminación son tres. Tenemos las siembras en cavidades corporales, tenemos la vía linfática y la vía hematógena. Generalmente las siembras en las cavidades son las que ocurren en la superficie del peritoneo, en los ventrículos cerebrales y a través del fluido cerebroespinal. Estas siembras generalmente nosotros las podemos detectar con una punción de líquido, ya sea líquido cefalorraquídeo o líquido de derrame pleural, que generalmente con eso es con lo que el paciente va a ir a presentar clínicamente y así se va a poder detectar la siembra. La vía linfática, que casi que siempre es característica de los carcinomas, siempre hay un excepto, y la vía hematógena, que es característica de los sarcomas. Ojo con estos puntos. Y algo muy importante es que el ganglio centinela es el primer nódulo regional en recibir el flujo linfático de un tumor primario. Nosotros en patología generalmente lo utilizamos para poder determinar el pronóstico y el tratamiento de un paciente con un carcinoma de mama, que generalmente son los que presentan un ganglio centinela a nivel clavicular o supraclavicular. También en los carcinomas gástricos son muy importantes para el pronóstico y el tratamiento de los pacientes. Con respecto a la diseminación en las cavidades corporales, tenemos que los tumores malignos que se originan en los órganos adyacentes, como por ejemplo ovario, tubo digestivo y pulmón, van a diseminar células malignas dentro de estos espacios, como les mencionaba anteriormente, que se le puede hacer un CAR, es decir, una punción al paciente para poder estudiar ese líquido de derrame y ahí vamos a encontrar las células malignas. Y también incluyen sobre todo cavidad peritoneal, pleural, los derrames pleurales que les mencionaba, y también se pueden encontrar en la cavidad pericárdica, en los espacios articulares y en el espacio subaracnoideo para las neoplasias, más que todo las óseas son las que presentan estas lesiones y también los carcinomas pulmonares. Y hablando de la diseminación hematógena, tenemos que las células cancerosas van a invadir a menudo los capilares y las vénulas, mientras que las arterias y las arteriolas de las paredes, que son un poco más gruesas, van a ser relativamente más resistentes. Entonces las que vamos a encontrar más afectadas siempre van a ser las arteriolas, los capilares, perdón, y las vénulas. Y aquí en la imagen podemos observar un vaso, que es este, aquí vemos la pared del vasito, es una vena pequeña, y aquí vemos las paredes, aquí vemos la túnica, aquí vemos la capa adventicia y aquí vemos un nódulo metastásico que se encuentra dentro y que también ha invadido el tejido adiposo, que es esta área que ustedes pueden observar acá.
Entonces tenemos que la ubicación de un tumor primario con respecto al flujo sanguíneo o linfático va a determinar la distribución de la metástasis inicial de un tumor. Como les mencionaba, hay diferentes órganos que van a tener una invasión y no necesariamente quiere decir que el tumor se encontraba cerca de la lesión neoplásica, sino que hay como una afinidad a la diseminación hematógena, porque tenemos órganos, por ejemplo en mama, la diseminación va a ser principalmente a través de la vía linfática. Entonces vamos a encontrar, por ejemplo, si la neoplasia se ha originado en el cuadrante superior externo de la mama, entonces como la irrigación del drenaje linfático es a nivel axilar, los ganglios que vamos a encontrar afectados van a ser a nivel axilar. A continuación vamos a hablar de la diseminación linfática, que pues las membranas basales van a envolver todos los grandes conductos linfáticos, los capilares, y los capilares linfáticos son los que van a carecer de esta membrana. Entonces, como les mencionaba, pues que en mama la neoplasia va a afectar principalmente la región más adyacente al tumor. Y si tenemos una neoplasia de mama que se encuentra, por ejemplo, en la región más superficial de la mama, pues va a dar metástasis linfática, pero a los vasos periaórticos. Y aquí tenemos que cuando se hallan los vasos linfáticos, las células tumorales son transportadas hacia los nódulos linfáticos del drenaje regional, que es lo que les mencionaba, y que inicialmente se fijan en los senos marginales para poder después extenderse fuera del nódulo, es decir, que la metástasis comienza en el ganglio, pero que posteriormente esta se va a infiltrar a otros órganos, como por ejemplo podemos observar que hay una metástasis de un carcinoma, de un nódulo. Aquí podemos observar estas lesiones nodulares irregulares. Aquí tenemos la aorta, que principalmente dio metástasis a un ganglio y posteriormente pues se infiltró a la región periaórtica, es decir, primero afectó los ganglios y posteriormente afectó toda la pared de la aorta. Entonces es bien importante saber determinar hacia dónde se va la irrigación y la vía de diseminación, ya sea hematógena, que como les mencionaba es más frecuente de los carcinomas, mientras que las linfáticas son de los sarcomas. Y pues no sé si tienen alguna duda, alguna consulta, y si no, pues con eso terminamos nuestra clase. Y posteriormente el miércoles tenemos la segunda parte y el día viernes vamos a continuar con la tercera parte. No sé si tienen alguna duda. Yo tenía una duda que no entendí, que cuando la neoplasia se origina de los tres epitelios del ectodermo, endodermo y mesodermo, ¿ese se denomina teratoma o mixto? Es teratoma, o sea, es que dependiendo del órgano, por ejemplo, el que le mencionaba de la glándula para tiroides o de la glándula suprarrenal, de la glándula salival o de la glándula paratiroides, que son los que forman una neoplasia que se denomina adenoma pleomorfo o tumor mixto. Entonces, ese es en ese órgano, o sea, ahí exclusivamente ahí se va a llamar así. Mientras que los que se originan en ovario y en testículo y que se derivan de las tres capas germinales, se va a denominar teratoma. O sea, dependiendo del órgano va a tener un nombre, pero igual va a ser constituido por las tres capas. Gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Y si no, pues muchas gracias. Y el miércoles seguimos con la segunda parte, que es un poquito más árida porque es el área molecular. Gracias, Bueno, si no hay más doctora. dudas, Gracias, doctora. bueno, Gracias, doctora. adiós, Gracias, Doc. Adiós. adiós.